Bien, en estos minutos que quedan hablemos rápidamente sobre los partidos. De un lado, la división al interior de Morena y de otro lado, las diferentes respuestas del PRI y del PAN al INSABI. Raimundo. Bueno, lo que estamos viendo es que los partidos viven, que se mueven en dos niveles. En las alturas, en las cúpulas, viven en el conflicto, que es el caso de Morena, viven en la entrega de voluntades. En el caso de los gobernadores del PRI, hay que decir, todos los gobernadores del PRI que fueron a comer con el presidente López Obrador, salvo la gobernadora de Sonora, que no estuvo en esta comida, pues le tendieron una alfombra roja y le dijeron, como antes le decían a Echeverría, usted diga qué horas son y serán las que usted quiere. O el PAN, que está todo el tiempo en la parte retórica. Esto es lo que vemos arriba. Y lo que vemos abajo tiene otro tipo de repercusiones. En el caso del PAN y del PRI, sí se puede hacer un argumento de que se está trabajando a nivel local. Para las elecciones del 21. Para las elecciones del 21. A nivel seccional, a nivel distrital, a nivel estatal. Hay 30 congresos que están en manos de la oposición o de Morena. Muchos de ellos son minoría de Morena. Los gobernadores del PAN están trabajando mucho. Yo, entendiendo un poco al PRI, que son muy cortesanos para arriba, pero sí hacen trabajo para abajo, hacia abajo. Ellos tienen 19% lo tuvieron en la elección presidencial, 19%, no es nada malo. Pues no es un cálculo malo el que tú estás planteando, trabajar a nivel de base. Y que pase lo que pase. Y en el caso del PAN, que también su trabajo con los gobernadores se está dando abajo, a nivel estatal. Denis. Pues efectivamente hay dos interpretaciones del PRI, que es una entrega vulgar, digamos, sin escrúpulo, y la otra que es que el PRI es un partido viejo y que efectivamente tiene muchísima experiencia en muchas cosas. A mí a veces me da la impresión que el PRI, pues evidentemente no tiene argumentos, no tiene ningún tipo de legitimidad, no puede pelear con armas frente a la fuerza que tiene Andrés Manuel López Obrador. A veces me los imagino como si estuvieran debajo del agua con un popote, ¿sí sabes? Respirando y tratando de que pase el tsunami, que es Andrés Manuel López Obrador, dado que no tienen elementos para oponerse. Eso lo vería. En el tema del PAN, creo que más bien muestran inexperiencia en la forma en que hacen las cosas. Creo que tienen fuerzas distintas y argumentos distintos en diferentes... ¿Y Morena? Y Morena... Déjame que te la ponga así. Conviven en Morena dos ADNs. ¿Dos? El del PRI y el del PRD, la izquierda. Bueno, uno vertical, otro bastante caótico. Al final de cuentas, ¿cuál va a prevalecer ya de cara al 21? ¿Va a llegar dividido, fragmentado o va a llegar unido atrás del presidente? Pues creo que va a prevalecer el interés de ellos, que será obviamente mantenerse unido detrás del presidente. Creo que eso va a prevalecer, pero desde luego hoy muchos hablan de que hay otros partidos que se le están ofreciendo al presidente, y creo que es interesante porque efectivamente el presidente puede prescindir de Morena. Eso es, tiene que caer el 20 a Morena, que el presidente simplemente puede irse por otro partido. Bueno, yo quisiera hablar de Morena. Tú decías los dos ADNs. Yo creo que el que está dominando es el del PRD. Yo creo que en realidad el Morena es una especie de PRD en esteroides, ¿no? ¿Hasta ahorita? Sí, porque tiene más poder que lo que nunca tuvo el PRD, ¿no? Entonces yo sí veo un Morena impresionantemente dividido, fragmentado, sin posibilidad de pasar de ser un movimiento a un partido político con reglas e instituciones. Y me llama la atención en ese sentido, otra vez, el desorden de Morena como parte del gobierno de López Obrador. López Obrador ha dicho, yo no voy a intervenir en Morena. Tú dices, bueno, lo van a seguir al presidente. Pues es que al parecer el presidente no quieren que lo siga y entonces no avienta línea, lo cual, por cierto, yo quiero decir, es también en México luego tenemos unas ideas muy fijas de que el presidente no debe de meter las manos en su partido. Perdón, en cualquier sistema parlamentario y presidencialista, el líder del partido es o el primer ministro o el presidente. No nos hagamos bolas. El presidente sale con su discurso de que él es jefe de Estado y no se va a meter en ese tema política. Perdón, no, sí se tiene que meter y tiene que ordenar su partido. ¿Para qué? Para ordenar la política en el país. Bien, Genaro.
El pleito de Morena es una tragedia y es una tragedia que siempre se ha repetido en las izquierdas. Decías que conviven dos ADNs en Morena, el del PRI, el del viejo PRI, el del PRD y yo diría el de múltiples izquierdas y también de algunos grupos de derecha. Me parece que Morena, a final de cuentas, es una coalición muy diversa, en donde lo mismo cabían algunas exfiguras del PRD que los mismos del Partido Encuentro Social o algunos evangélicos. Entonces yo creo que al final de cuentas López Obrador se va a acabar deslindando de su propio partido. Ya suena muchísimo eso entre algunos amigos que tengo en Morena y que me cuentan que no les sorprendería que algún día el presidente salga y diga adiós Morena, yo no quiero nada que ver con este partido. Pero no puede llegar hacia el 21. Imagínate. No, después del 21 podría ser. Sí. Ahora, es un pleito fuerte porque es el partido en el poder en efecto, es un pleito que está judicializado por la insistencia de Jade Korpolemsky de quedarse en ese partido y es una oportunidad perdida para refrescar este sistema de partidos caduco que tenemos, poniendo el ejemplo de cómo tendría que ser la democracia interna de un partido, del partido en el poder. Creo que es una oportunidad de esta segunda alternancia democrática en México, de que el partido en el poder nos enseñe cómo tendría que realizarse un proceso interno para dirimir diferencias. René. Yo creo que lo que resume el conjunto de posturas de los partidos es la crisis del régimen de partidos. Es decir, frecuentemente se habla de la amenaza de la crisis económica, pero lo que ya se está expresando es una crisis en los partidos, sobre todo por la falta de liderazgos y una suerte de emulación. El PRI de hoy, digo, muchos jóvenes no van a entender ni la palabra, el PRI de hoy es el PARM de ayer. Es increíble, pero se ha convertido en una suerte de partido nuevo satélite. No, ojalá fuera nuevo. El PAN está emulando de algún modo al PRD. Marco Cortés no es capaz de coordinar los distintos polos de poder que tiene ese partido en las cámaras, en las gubernaturas, y en esa medida no logra trazar una línea. Y ambos partidos no están viendo la crisis que trae Morena. Es decir, ¿ya podría ser una oportunidad? Que para ellos debería de ser una oportunidad. Claro. El hecho cierto es que hoy tenemos dos presidentes en Morena, que uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la encargada de la presidencia del partido y cuál es el presidente interino del partido? Pero lo cierto es que creo que estamos frente a una crisis en la cual incluso el propio presidente, en efecto, renuncia al liderazgo real que tiene sobre su propio partido o movimiento. El punto es qué es lo que va a ocurrir en el 21, donde se juegan 500 curules, 29 congresos locales, 2,000 ayuntamientos. 15 gobernaturas. Y desde luego 15 gobernaturas con un fenómeno nuevo, el de la reelección a nivel diputados y alcaldes. Y finalmente, tienes la oportunidad de cerrar el programa. Creo que es la primera vez, maravilloso. Iba a decir, Le robé esa oportunidad 12 puntos como René. Bueno, no van a ser 12, pero a ver, qué paradoja que el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador tenga hoy un presidente legítimo y un presidente oficial. No deja de ser una paradoja. Una presidenta es comunista, procastrista, vive de sus rentas, tiene condonaciones de impuestos del SAT y compra en Carolina Herrera. El otro es un exbarzonista que ahora tiene que aplicar un presupuesto austero. No deja de ser interesante lo que está pasando en Morena. Lo que me preocupa es la decisión del presidente de apartarse. Los partidos políticos son instrumentos para ejercer el poder y para gobernar. Un presidente que quiere gobernar nada más en las mañaneras y que se olvida de la capacidad para gobernar con su partido político está perdiendo la capacidad de gobernar. Paul, fueron mis 12 puntos.